El informe psicológico es válido según la ley 33.4, sea independientemente de cuál institución lo pueda presentar, cualquier psicólogo, sea psicólogo educativo, psicólogo de un establecimiento de salud, psicólogo de un centro de emergencia mujer o el psicólogo de un instituto, no, del Instituto Médico Legal. Igual tiene la validez correspondiente según la ley 33.4. Voy a poner por acá. A ver, el informe psicológico, ¿no? Los parámetros técnicos según el artículo 41 del tubo de la ley 33.4, que son los certificados e informes que califican o valoran el daño físico y psíquico, así como la afectación psicológica, cognitiva y conductual de la víctima, y deben estar acorde con los parámetros médicos legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, y también tendrán un valor probatorio aquellos informes acorde a cualquier parámetro técnico que permita determinar el tipo y grado de daño o afectación. Eso también está en el tercer y séptimo párrafo del artículo 261 de la ley 33.4. Los informes psicológicos de los centros de emergencia mujer y otros servicios estatales especializados tienen un valor probatorio del estado de salud mental en los procesos de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. La siguiente, por favor. Y como quiero que sea un poquito más participativo, le voy a dar para que alguien me pueda apoyar también haciendo lectura. A ver, por favor. Los objetivos. Determinar la presencia de afectación psicológica compatible con evento de violencia familiar denunciado. Formulación de las hipótesis. Hipótesis 1. La evaluada presenta indicadores de afectación psicológica compatible con evento de violencia familiar denunciado. El evaluado no presenta indicadores de afectación psicológica compatible con evento de violencia familiar denunciado. En la hipótesis 2, la afectación psicológica presentada por la menor está directamente asociada con evento de violencia familiar denunciado. La afectación psicológica presentada por la menor no está directamente asociada con evento de violencia familiar denunciado. Bueno, hasta ahí comentarles, ¿no?, que cuando llega una usuaria al centro de emergencia mujer es atendida por un equipo multidisciplinario y evidentemente cuando ella pasa a la atención del psicólogo para la evaluación correspondiente, evaluamos a las personas que vienen de manera voluntaria como también a las personas que vienen con un oficio. Entonces, lo primero que va a hacer el psicólogo cuando va a hacer la evaluación correspondiente durante el proceso de evaluación tiene que hacer estas hipótesis, acorde a lo que ella está evaluando, acorde al relato, a las pruebas aplicadas y todo ello, ¿no? Tenemos que tener nuestras hipótesis. Si hay afectación, no hay afectación. Y si esta afectación es por un hecho de violencia dentro de la ley 33.4. Si no lo es, tenemos que colocarlo tal cual. Pueden ser por otras índoles, por problemas personales, por otras, y se coloca. Generalmente los casos que tomamos los centros de emergencia mujer son los casos que hemos validado y que están dentro de la ley 33.4. Porque los casos que no validamos, los orientamos, se le da la convención correspondiente y es derivada a la defensa pública, ¿no? Porque pueden venir por otros temas, como por ejemplo por problemas de alimentos, pueden venir por problemas de terrenos o otras índoles, pero que no se ajustan a la ley 33.4. Entonces, como para aclarar un poquito, porque a veces nos dicen, ¿por qué todos los casos que presenta el CEN son dentro de la ley 33.4? Evidentemente, porque son los casos que tomamos, pero los que llegan y no corresponden dentro de este marco normativo los derivamos a la instancia de competencia. Ahora bien, si bien es cierto, vemos los casos dentro de la ley 33.4, también tenemos que colocar si hay o no hay afectación. Y si de repente la usuaria a la cual estamos evaluando solamente presenta una reacción ansiosa situacional, y esas reacciones ansiosas situacionales pues duran horas, días o una semana y luego remite. Pero la afectación psicológica perdura en el tiempo. Y eso es lo que indica que realmente ese hecho impactó y ha generado esta afectación y por lo cual merece un tratamiento psicológico para que pueda resolver, si no, no lo va a poder resolver, para que pueda ella superar este hecho traumático. Pero si hablamos de daño psicológico es otra cosa. El daño psicológico queda permanente.
más tratamiento que tenga. Puede la persona hacer una vida funcional, pero el daño se queda permanentemente. Poquito a poquito lo vamos a seguir tratando, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. No sé si ahí tienen alguna consulta. No, ya, perfecto. Entonces sigamos. El informe psicológico, lo que justamente estábamos conversando un poquito sobre la afectación psicológica. ¿Qué comprende? ¿No? Los signos, los síntomas, los síndromes que presenta el individuo como consecuencia del evento violento, que para ser valorados dependen de su tipo de personalidad, estrategias de afrontamiento, autopercepción, madurez, experiencias personales, cultural, habilidades sociales, capacidad de resiliencia, percepción del entorno, entre otras, pudiendo estas interferir de forma pasajera o permanente en algunas o en todas las áreas del funcionamiento psicosocial, personal, de pareja, de familia, social, laboral y o académico, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay personas que tienen una afectación psicológica y a veces cuando están en los juicios les preguntan, pero ¿cómo sigue trabajando? Porque justamente el hecho de que tenga una afectación no significa que esta persona no pueda tener el tema de resiliencia, el tema de tolerancia a la frustración, pero sin embargo, valgan verdades, y cada uno de ustedes y cada persona puede pasar distintas dificultades X de salud, de problemas personales, etc., pero sin embargo siguen siendo funcionales, porque la capacidad y el aprendizaje que ustedes tienen, que es tan fluido de su día a día de trabajo, que ustedes lo hacen de manera automática y mecánica, y pueden seguir realizando su trabajo. Pero eso no significa que no tengan afectación, y que no es lo mismo que una persona que no tiene un tema de afectación va, pues, obviamente poder desenvolverse un 100%. A la otra persona lo podrá hacer, pero obviamente le va a costar mayor esfuerzo, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. No sé si hasta ahí hay alguna consulta, por favor, sería importante que ustedes también puedan participar. ¿Todo claro hasta ahí? Ya. Las consideraciones que tenemos que tener en el tema de la evaluación. Evidentemente, el dato de la historia personal es importante porque cada persona es única. Cada persona es única y no podemos generalizar. Entonces, es importante los datos de historia personal, los antecedentes familiares, la dinámica de la relación de pareja, porque puede ser funcional, disfuncional, largo tiempo, corto tiempo. Entonces, es importante estos datos, el contexto de violencia, dónde se da, cómo se da, la frecuencia, los riesgos y la personalidad también en personas adultas, y la área socioemocional en niños, niñas y adolescentes. Siguiente, por favor. El tema del informe psicológico, entonces es muy importante el tema del motivo de la evaluación. Por ejemplo, en el Centro de Emergencia Mujer, nosotros evaluamos, como mencioné al inicio, uno, porque vienen las usuarias voluntariamente, y dos, porque también nos pueden derivar como oficio para la evaluación psicológica. Y nosotros tenemos que colocar ello en nuestro informe. Entonces, registre el motivo por el cual el profesional realiza la evaluación, según corresponda, consigna la solicitud de evaluación que indique el oficio y asimismo consigna el relato de los hechos proporcionados por la persona evaluada. En este sentido se consigna el hecho denunciado, ¿no? Como decir, el último hecho de violencia por el cual denunció, y en base a ese hecho que está pronunciándose es lo que se va a hacer la evaluación. Si bien es cierto, pueden haber antecedentes, pero son hechos pasados. Entonces nosotros tenemos que ceñirnos en el último hecho, en el motivo de la evaluación, y en base a eso se hace toda la evaluación. Siguiente, por favor. Son los datos relevantes de la historia de vida de la persona que podrían tener influencia en el motivo de consulta o en los resultados obtenidos. Los datos de la historia personal. ¿Ves? Por ahí, si alguien más me puede ayudar para hacerlo una vez así de manera dinámica, por favor, ayudando, para que me pueda leer la parte de historia personal. Por aquí. Datos de historia personal. Recabar y consignar información relevante sobre la etapa perinatal, niñez, adolescencia, embarazo, educación, trabajo, hábitos e interés, psicosexualidad, antecedentes patológicos, análisis de violencia, inicio, tipo de violencia, episodios y patrón a través del tiempo, frecuencia, severidad y lesiones provocadas, violencia sobre los hijos u otros, secuencia de la violencia, búsqueda de ayuda, redes, denuncias y resultados, entre otros.
Es importante tener en cuenta, como mencioné, toda esta información personal, porque en base a toda esta historia de cómo ha sido todas sus etapas, ha sido que esta persona ha ido construyendo su personalidad, sus recursos de afronte, si tiene buena autoestima o no, si tiene buenas habilidades blandas, y todo ello va a influenciar en ver cómo esta persona va a reaccionar ante un hecho de violencia que pueda estar ocurriendo y la afectación que puede tener. Hay personas que no tienen estos recursos de afronte, hay personas que van a tener una mayor afectación, una mayor repercusión. Entonces va a ser muy distinto que una persona que cuenta con una red familiar, que de repente toda su etapa de vida no ha tenido un tema de violencia, que ha sido tratada con amor, que tiene una buena autoestima, a muy diferente a una persona que desde una etapa muy temprana ha vivido un hogar disfuncional, un hogar que de repente ha habido temas de alcohol, temas que ha sido víctima indirecta de violencia de sus padres. Entonces también, ¿qué va a pasar ahí? Estas personas que son víctimas de violencia se vuelven muy dependientes emocionales. Estas personas han normalizado también el tema de violencia, justifican la violencia. Entonces, ¿ustedes creen que va a ser fácil que vayan a denunciar un tema de violencia? Es muy difícil que una víctima de violencia, y digo víctima de violencia porque puede ser mujer como también puede ser varón. Valgan verdades, en nuestra realidad la incidencia es más a mujeres en todas sus etapas de vida, pero también tenemos varones que sufren violencia y que también son acogidos por nuestros servicios cuando ellos se apersonan y se da toda la atención, tan igual que a las mujeres, sin ningún tipo de discriminación, porque también hay mujeres que agreden a los varones y ellos tienen un poco de tema de vergüenza ir a denunciar. ¿El qué va a decir, no? Por la misma construcción machista que puede haber en nuestra sociedad. Y después decir, saco largo, ¿cómo vas a denunciar? ¿No? Y se ríen y se burlan, y justamente por eso también hacemos capacitaciones frecuentes a la Policía Nacional para que sea un trato digno, de calidad, sin cuestionar, sin revictimizar a las víctimas de violencia. Entonces, así también tenemos los datos de la historia familiar. Nos recaban la información relevante sobre cómo interactúan entre sus padres, hermanos, hermanas, relación de pareja, análisis de la dinámica familiar, actitud de la familia, actitud personal, la afectividad de la comunicación, la autoridad de roles, funciones de cada uno y entre otros medios. Entonces hay distintos tipos de hogares, hay familias nucleares, hay familias extensas. Entonces todo eso va a influir mucho en su dinámica, cómo es su día a día, si tiene o no, como mencioné, el tema del respaldo, y todo eso está formando la personalidad de cada uno de nosotros. Tomando en cuenta que tenemos distintos tipos de personalidad y tenemos también personas que tienen algún tema de patologías. Entonces, el tema de que tenga una persona un tema de patología de fondo no significa que no pueda ser afectada. Más bien va a tener de repente una mayor repercusión. Entonces, qué importante es poder recabar toda esta información. Siguiente, por favor. Esta parte es muy importante y creo que ahora nos va a tocar que por este lado también nos ayuden a leer un poquito a la señorita análisis e interpretación de resultados en adultos y adultos mayores. Como primer punto tenemos lo que es observación de conducta, desplazamiento de usuario, lenguaje, vocabulario de acuerdo a su edad o no, movimientos estereotipados, entre otros, colocarse hematomas, cicatrices, heridas, organicidad, establece indicadores probable lesión orgánica cerebral o madurez perceptual. Inteligencia, evalúa capacidades cognitivas y su funcionamiento. Personalidad, evalúa los rasgos y mecanismos psicológicos, aspectos del carácter y de la personalidad de un individuo. Análisis fáctico, descripción del evento violento, características, contexto, presencia o persistencia del estresor, episodio único, agudo, crónico, recurrente, determinar la repercusión o impacto sobre la salud mental de la niña, niño o adolescente, examinando sintomatología, reacciones psicológicas, desánimo, sensación de desamparo, insensibilidad, miedo, aislamiento, entre otros, o indicadores de afectación encontrados
propensión a la vulnerabilidad y condiciones de riesgo, habilidades sociales y factores socioculturales condicionantes que influyen actualmente en el evaluado. Por último tenemos la dinámica familiar, evalúa relaciones interpersonales entre los integrantes de la familia, involucra aspectos de comunicación, interacción, estructura y organización de la familia, grado de control que ejercen unos miembros sobre otros, relación de poder entre otros. En el caso de delitos sexuales de personas adultas y adultos mayores, colocar área sexual. Es parte muy importante para la evaluación del psicólogo el tema de la observación, del registro de todas las conductas que se están viendo. Ese es el método clínico que se utiliza, hacemos todos los psicólogos, y es importantísimo porque ahí estamos viendo todos los signos que están presentando. Los síntomas es lo que nos refiere. Por ejemplo, no puedo dormir, estoy con pensamientos persistentes. Eso es lo que refiere los síntomas. Lo que tú ves son los síntomas. Y lo que nosotros como psicólogos ya categorizamos dentro de los criterios clínicos, por ejemplo en el CIE-10, que es el manual de enfermedades que utilizamos todos los profesionales de la salud, ¿no? En ese sentido, ahí nosotros vemos qué criterios califican y en dónde puede estar de repente encuadrado en un tema de diagnóstico que pueda estar presentando con la afectación que da por el tema de violencia que ha sufrido. Entonces, es muy importante ver el tema de si está también su lenguaje coherente, si está orientado en tiempo, espacio, persona, su memoria, sus funciones cognitivas. Entonces, todo eso lo vimos durante todo el proceso de evaluación, durante toda la entrevista. Entonces, esta parte de la evaluación, como mencioné, la parte cognitiva, su funcionamiento, no solamente es evaluar con pruebas. La evaluación, lo más importante son los criterios clínicos, que es la propia evaluación que nosotros realizamos. Entonces, no seríamos pues meros psicometristas. Cualquier persona puede aplicar una prueba. Entonces, el psicólogo es un experto porque tiene los años de estudio correspondientes para poder visibilizar y ver qué criterios cumple, si tiene de repente alguna patología, en qué diagnóstico encuadra, todo cumpliendo los criterios como mencioné del CIE-10. Entonces, podemos, acorde a lo que estamos visibilizando, vamos a ver qué pruebas, acorde a la hipótesis que yo estoy viendo, sí, me parece que tiene depresión, le voy a aplicar un B, le voy a aplicar un SU, ¿qué prueba le voy a aplicar? Entonces aquí de repente alguna está preventiva para ver si la persona lo que me está manifestando, narrando, coincide con una prueba preventiva, porque la preventiva no me va a poder mentir, no va a poder cambiar. También el tema del relato, la experticia del psicólogo para poder ver el relato de manera tal como lo dice y después de atrás hacia adelante para ver si está diciendo las cosas, si está inventando o no. O sea, hay muchas formas de ver el tema de la validez, ¿no? También hay pruebas para ver el tema de la validez. Entonces, todo eso que aplicamos y durante el proceso de entrevista para poder ver, ¿no? Si hay afectación o no. Como ustedes ya hemos mencionado, las dinámicas son importantes. En este tema del análisis fáctico, nosotros ponemos cómo se dio el ciclo de violencia en cada etapa de ese hecho denunciado y vamos colocando en la descripción puntual, tal cual, y cómo se va afectando, cómo se va dando durante el ciclo de violencia y cómo fue el estallido de ese último hecho de violencia y todas estas características. Es tan importante que podamos sí o sí colocarlo en nuestro informe de manera sencilla y concreta para que cuando va a un proceso, entonces pues ustedes y todas las personas que lo puedan leer lo tengan de manera sencilla y puedan sintetizar cómo se ha afectado a este ser humano por este hecho. Siguiente, por favor. La interpretación de los resultados en lo que es niños, niñas, adolescentes. En lo que es niños, niños, adolescentes también obviamente se tiene que tener una metodología más minuciosa, más calmada, un poco más, para que los niños puedan informar, decir, tener un ambiente de confianza y nos puedan contar. Siempre, evidentemente, el tema de la observación siempre tiene que estar, el área visomotora, si son estables, sus indicadores, ya hay una probable lesión orgánica o no, su madurez perceptual, ¿no? El área cognitiva, evaluación para las capacidades cognitivas, su funcionamiento, área socioemocional, sus rasgos y mecanismos psicológicos, aspectos de caracteres y de personalidad del individuo en información, porque todavía su personalidad está en formación. Nosotros no podemos decir ya tiene tal tipo, solamente estamos hablando de rasgos,
¿no? Y obviamente si por ahí vemos que hay algún tema de patología, alguna deficiencia, también lo vamos a colocar. Dinámica familiar, como hemos mencionado, es importantísimo siempre colocar ello. Si tiene de repente el respaldo de sus padres, si tiene un buen vínculo familiar con el padre, la madre, el hermano, etcétera, ¿no? Y también si de repente el agresor está dentro de su familia, eso también va a tener una mayor repercusión. Evaluación de relaciones interpersonales entre los integrantes de la familia, involucra aspectos de comunicación, interacción estructural, organización de la familia, grado de control que ejercen unos miembros sobre otros, relación de poder, roles, entre otros. Siguiente, por favor. ¿Hasta ahí alguna consulta? Excelente. ¿Te puedes hacer? Usted hizo mención acerca de que usted ve cuando la persona se expresa, cuando habla. Yo imagino de que no todos los casos que llegan son concretos, son verdaderos. También algunos que son falsos o gente que viene con malicia. Y cuando uno, ¿cómo usted nota que la persona está mintiendo? ¿Cuáles son los rasgos que usted ve? ¿Qué nerviosismo? ¿Qué palabras usa? ¿Cómo se da cuenta que está mintiendo la persona? Bueno, una pregunta también. Sí, nada más. Bueno, en estos casos, si un niño sufre por estos casos de esta violencia familiar y llega a lo que es incluso la muerte o quiere intentar suicidarse, ¿sería lo ideal pasar por un psicólogo o por un psiquiatra? Dos buenas preguntas, vamos por partes. Ya. La primera, creo que recién se incorporó la señorita y justo mencioné el transcurso de que cuando nosotros evaluamos justamente, obviamente siempre tiene que ser el tema de la observación, ¿no? Y como mencioné, el relato. Nosotros tenemos distintas técnicas, que obviamente hay muchas cosas que no voy a poder mencionar para no sesgar, para cuando sea un tema de evaluación. Pero lo que sí les podría mencionar es que tenemos esa experticia, como decir, me va a contar el relato de una manera cronológica, pero si tú le pides que te lo diga al revés, ahí vamos a ver si hay coherencia, si hay retractación, si se confundió, porque ya no se va a acordar bien contar el mismo relato de atrás hacia adelante. Entonces, si no lo cuenta de la misma manera, es porque está inventando. Y obviamente, las características de las personas cuando mienten, los psicólogos sabemos visibilizar. También está la neuropsicología, y también nosotros vemos hacia dónde van las pupilas a la hora de que estamos entrevistando. Y ahí también nos damos cuenta si están creando o si están recortando. Y así también hay otras pruebas que aplicamos, como mencioné, son muy importantes las hipótesis. Y acorde a lo que yo estoy viendo, tengo hipótesis si es verdad o no es verdad, y qué es lo que está pasando, y aplico estas pruebas y ahí también vemos lo que es la validez y la veracidad. Entonces, sí, y en el tema de que, como mencioné, pueden venir muchas personas a ser evaluadas y pueden decirnos muchas cosas, pero debemos ser muy cautos, porque bien es cierto, tenemos que velar en beneficio de las víctimas de violencia, pero no podemos ser ajenos de que las sentencias son fuertes y son drásticas, y no vamos a perjudicar a una persona que de repente es inocente. Entonces, sí o sí, si vemos que no es un caso de violencia, pues lo vamos a orientar y lo vamos a derivar a la defensa pública, que puede ser por otros hechos que no son dentro de la ley 334, que pueden apersonarse a un centro de emergencia de mujer. Y si vienen y denuncian por un tema de violencia, y no es dentro de la ley 334, y no es un caso de violencia, y de repente es por terreno, y dicen, no, pero mi condición es tal, no, pero me robaron, no, pero ¿qué? Y no es un caso de la ley 334, lo vamos a colocar. Y si la persona se acerca y no tiene afectación, y de repente tiene un tema de conflictos, o un tema de mala comunicación, y no es un caso de violencia, lo colocamos también. El tema es, ustedes dirán, pero ¿por qué todos los casos del 100 que llegan tienen afectación en su gran mayoría? Porque como mencioné al inicio de la ponencia, nosotros tomamos los casos de que son víctimas dentro de la ley 334. Los casos que nosotros vemos que no lo son, los vamos a derivar. Por eso en la gran mayoría ustedes van a ver que tienen afectación. Pero los que no tienen, les colocamos que no. Cuando he hecho mis evaluaciones hemos visto que no, porque también he puesto varias veces que no tiene afectación, o la afectación es por celos, o la afectación es por tal o cual razón, o la afectación es por otros índoles, por problemas personales, laborales, etc. O de repente tiene simplemente una reacción en el estrés agudo, pero no tiene un tema de afectación. Es muy diferente.
Y si hablamos de afectación psicológica, el ser humano es un todo, el ser humano no se puede partir. Si está afectado, se va a afectar tanto cognitiva como conductual y emocional. Entonces, esas tres, si bien es cierto, la norma les dice a ustedes que por lo menos tiene que ser 2 de esos dos indicadores, tiene que tener como mínimo, ¿correcto? Es así. Pero el ser humano sí o sí tiene que tener 3. Los 3, si hay una afectación, tiene que tener sí o sí las 3 áreas afectadas, porque no se puede partir. Entonces, que tenga mayores indicadores, de repente en lo cognitivo y en lo conductual, o de repente en lo emocional y en lo cognitivo, puede suceder, pero no significa de que no estén los 3 indicadores presentes. Porque si hablamos de afectación, sí o sí, las 3 esferas van a estar afectadas. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Tu pregunta, perdón, usted me preguntó sobre... Si en caso un niño sufre esos casos de violencia... intentos de suicidarse. Claro, intentos de suicidarse. Bueno, no solamente un niño, sino una persona de 12, 13 años a su... Ya, perfecto. Hay muchos casos así, que las víctimas de violencia están muy afectadas y obviamente sienten que ya no vale la pena vivir y tienen intentos suicidas, conductas de autoagredirse o quitarse la vida. En estos casos, cuando nosotros vemos eso, siempre derivamos para la atención a establecimientos de salud, porque tenemos nosotros, acorde a los protocolos de actuación conjunta, no tenemos el protocolo del SEC con establecimientos de salud, y acorde a la ley 334 tienen ser atendidas de víctimas de violencia de manera gratuita en cualquier establecimiento de salud. Derivamos al psicólogo y al psiquiatra, ambos, sí o sí, y aparte también informamos a la persona, tutor o familiar, que también puede ser, o amistad de la persona, sea adulto o no, pero siempre hay una persona, un familiar, alguien, porque esta persona que ya está afectada necesita que tenga un seguimiento para poder velar por la integridad de esa persona. Porque estamos hablando de una afectación de una persona que ya se afectó su voluntad, que no tiene esperanza de vida, que está totalmente afectada, que tiene desesperanza y una serie de afectaciones, de indicadores. Entonces, en ese sentido, no solo necesita terapia, y la terapia no es solamente 2, 3 sesiones, 6 sesiones. La terapia tiene que ser, por lo menos son 2 años. Estamos hablando de 2 años de terapia, realmente. Al comienzo pueden ser las sesiones de una vez a la semana, de repente después pueden ser 2 veces a la semana, después cada 15 días, según cómo va avanzando cada persona. Después la podré ver de manera mensual, bimensual, trimensual, y si de repente hay una recaída, la volveré a ver semanalmente, hasta la que la persona pueda resolver esa afectación, ese duelo que tiene, ese trauma que tiene, y poder continuar. ¿Por qué no solo el psiquiatra? El psiquiatra te va a medicar, porque evidentemente si hay un tema de quererse quitar la vida, estamos hablando de que presuntamente tenía una depresión moderada, severa, ¿no? Entonces, o también tiene una ansiedad severa que ya está afectando, también puede ser crisis de pánico. Entonces, hay muchas hipótesis y muchos temas que pueden generar el tema de que una persona pueda quererse quitar la vida, o tiene de repente un tema de fondo, de personalidad, un personal de límite. Entonces, cuando pasan unas cosas sienten que no pueden más y son extremas. Entonces, hay muchos factores. Pero cuando sucede esto, necesitamos el tratamiento del psiquiatra para la farmacología, para que se liberen sus neurotransmisores y esta persona pueda estar tranquila. Pero si no cambiamos pensamientos, si no le ayudamos a manejar las emociones, no va a haber un cambio de conducta y no va a mejorar y no va a poder volver a ser funcional. Por eso es importante el tratamiento psicológico como el psiquiátrico a la par. Es multidisciplinario para que esta persona pueda resolver. Y muy aparte de eso, también mandamos al nutricionista, porque también esta persona cuando está deprimida, dejan de comer, dejan de asearse. Entonces también mandamos al médico para que pueda evaluar cómo está, bajó o no bajó sus defensas, de repente también le bajó la hemoglobina, de repente tiene un tema de diabetes emocional, son muchos factores. Entonces eso también nosotros los derivamos. Entonces es importantísimo tener claro que para que podamos resolver un tema de afectación no son 6 sesiones. Eso es totalmente falso. Estamos hablando de afectación, son mínimo 2 años el tema de terapia. Y si eso se niega en el tiempo, ¿no? Podemos estar hablando de 1 año y que la puedan estar viendo después para hacer un seguimiento, ¿no? Y lo recién damos de alta después de 2 años. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. El uso de instrumentos psicológicos
que a pesar de contar con una adecuada validez y confiabilidad son aplicables sin tomar en cuenta características personales de la víctima y todos sus antecedentes personales y familiares. Si yo hago eso, no voy a realmente tener un resultado adecuado, sino sesgado. Yo tengo que tener en cuenta la edad, tengo que tener en cuenta el lugar y qué prueba yo estoy aplicando. Si yo estoy viendo que está un tema de ansiedad, no voy a aplicar una prueba de personalidad. O sea, tengo que ver qué hipótesis estoy haciendo, qué es lo que yo estoy visibilizando y de acuerdo a ello yo aplico estas pruebas para poder verificar y poder enriquecer lo que yo como psicóloga estoy viendo como criterio clínico en los signos, síntomas y síndromes que puedo visibilizar en el proceso de evaluación y entrevista. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que es muy importante, son las manifestaciones psicológicas que pueden presentar de forma cognitiva, por ejemplo, dificultades para la atención, pensamientos intrusivos, concentración, memoria, dependencia, temor al abandono, idealización de su agresor, conductual, alteraciones de control de impulsos. ¿Por qué control de impulsos, por ejemplo? Para ustedes, ¿qué es el tema de control de impulsos? Por aquí. Señorita, ¿esa señora usted? No lo escucho. Ya, es válido. ¿Qué es dificultad de control de impulsos? Cuando le dicen control de impulsos para ustedes, manejo de emociones. Entonces ahí viene una dificultad en manejo de emociones. ¿Qué más? ¿Por acá? ¿Por acá? No hay un control. Y cuando no hay un control, ¿qué puede pasar? Entonces no manejamos, podemos ser agresivas, podemos estar más irritables, ¿no? ¿Y qué más? Impulsos. También puede ser que la persona consuma alcohol, drogas, ¿no? Impulsos. ¿Qué puede ser también? Conductas de riesgo. Ahí está, suicidio. Entonces, es muy importante tomar en cuenta el tema del control de impulsos. Ahora, por ejemplo, cuando los niños están deprimidos, generalmente se ponen más irritables. Es muy diferente la afectación de un adulto que de un niño. El adulto puede de repente, como lo que siempre uno dice, está triste, una tristeza patológica, el llanto frecuente, no tiene ganas de hacer nada, y como dicen a veces, se tira al abandono, pero el niño es diferente. Yo lo veo reír, dicen, yo lo veo jugar, pero ese niño juega y al rato que como está irritable, golpea, lastima, no puede dormir, se levanta en la noche y después no puede conciliar el sueño. Hay muchas formas que nosotros como psicólogos, expertos en ello, nos vamos a dar cuenta que este niño está deprimido. Y vamos a poder visibilizar y colocar en nuestro informe, enriquecer y poner estos indicadores. Por eso es tan importante que cuando llegamos a la conclusión, no solo poner afectación, sino poner los indicadores, poner el análisis práctico y todo eso para que las personas que lo ven lo tengan claro de una manera sencilla y puedan tener el acceso a la justicia que se necesita. Siguiente, por favor. Esa es la estructura del informe psicológico, ¿no? Como mencioné, los informes psicológicos todos tienen validez independientemente de la institución o del psicólogo que lo va a estar presentando. Es la misma estructura que utilizamos nosotros en el Centro de Emergencia Mujer, que es la del Instituto Médico Legal. Es igual. Siguiente, por favor. El informe psicológico, la evaluación psicológica a un niño y adolescente, como mencioné, es muy diferente, ¿no? Entonces, nosotros ahí reducir tanto como sea posible el estrés que atraviesa el niño o adolescente a lo largo del proceso de atención. Entonces, obviamente, si llega una víctima, primero tengo que darle la contención, tengo que generar un buen rapport para que esta persona tenga un tema de confianza, esté tranquila y me pueda informar el hecho. Entonces, nos toma, obviamente, un tiempo. No va a ser así rápido. Si la persona está en crisis, no va a ser la que yo tengo que hacer informe, ¿no? Tengo que darle la contención que corresponde y ajustarme a los tiempos. Y si lo tengo que hacer en 2 sesiones, lo haré en 2 sesiones. Si lo tengo que hacer en 3 sesiones, lo haré en 3 sesiones. Si tengo que de repente hacer una pausa, porque a veces por el tema de flagrancia está detenido, no, hoy tiene que ser la evaluación. Pero nosotros, ¿qué tenemos que ver? ¿Por qué tenemos que velar nosotros? Si la persona no está en condiciones, tenemos que
darle sus tiempos. Entonces sí, es urgente dentro del plazo, sí, pero primero le vamos a atender y podemos hacer pausas para poder cumplir los tiempos y poder hacer una evaluación como tiene que realizarse durante, son 4 horas que se tiene que hacer todo este proceso de evaluación. Entonces puedo hacer mis pausas para que el niño no se canse, darle la tranquilidad, poder retornarse, podemos nosotros también ir. Entonces ver la manera para que pueda informarnos todo tal como han sido los hechos y poder hacer un informe correcto y enriquecido. Reconocer a los y las niñas y adolescentes que son vulnerables y requieren protección especial. Contar con las técnicas y pruebas acorde a la edad. No le voy a dar una prueba para un adulto, tiene que ser acorde a sus edades. Conocimiento de las teorías del desarrollo evolutivo. Entonces, evidentemente, si me llega un niño, por ejemplo, no sé, de 10 años y todavía no puede hablar correctamente, estamos hablando de que evidentemente tiene un retardo en el desarrollo. Hay niños que de repente también tienen otros temas de fondo, que pueden ser hiperactivos, que tienen déficit de atención, ¿no? Lo que se conoce como el TDAH, que es muy común. Hay niños que también pueden tener rasgos autistas. Entonces, toda esa temática también tenemos que tomarla en cuenta y tomar las pruebas adecuadas y poder tener una manera más asertiva para poder recabar la información de ese hecho de violencia para poder nosotros hacer un informe correcto. De contar con estas técnicas y pruebas, acorde a la edad, conocimiento de estas teorías, ¿no? El desarrollo evolutivo, crea un espacio de empatía acorde a las características del evaluador. Saber hacer estas pausas, también hay de manera lúdica, también de manera de juego, también hay maneras proyectivas para que los niños puedan expresarse y tener un ambiente de confianza. Siguiente, por favor. Ahí está. Y ahora le voy a dar pase por acá para que me puedan también ayudar a leer. A ver, señorita, por favor. Evaluación psicológica en casos de violencia sexual. En los casos de violencia sexual no se realiza un informe psicológico, salvo excepciones, como el oficio de fiscalía y o juzgado, no se cuenta con acceso a cámaras Gesell, etc. Conocer factores de riesgo y de protección. Conocer cómo se encuentra emocionalmente a consecuencia del trauma sufrido para determinar atención especializada. Evitar síndrome de retractación, acompañamiento y soporte emocional permanente. Acá sí es muy importante el tema de, cuando se trata de un tema de violencia sexual a un niño ni adolescente, pasa a cámara Gesell. No hace explorancia, sino obviamente las programas. Pero dicen, pero ¿por qué igual lo evaluamos nosotros, ¿no? A veces van, igual nosotros le damos la contención. Hay casos y hay lugares donde no hay cámara Gesell. Hay pueblos alejados donde no hay cámara Gesell. Y ese menor necesita, sí o sí, pasar una evaluación para que pueda tener ese acceso a la justicia. Entonces, en estos casos, como dicen, hay excepciones. Se evalúa. Ahora, por ejemplo, si el psicólogo del CEN o cualquier psicólogo de salud está conversando con un menor y este menor nos cuenta, de repente pudo haber ido por un tema de violencia entre sus padres y está ahí y nos cuenta un tema de violencia sexual. Yo le digo, no me digas, ¿le puedo decir que no me diga? Le digo, no, lo que puedo hacer es escucharlo, darle la contención, pero no voy a escarbar, no le voy a preguntar, lo voy a escuchar, le voy a dar la contención que necesita. Evidentemente eso lo tengo que plasmar. Y si no se ve denunciado, tengo que hacer una denuncia correspondiente, ¿no? Entonces, por eso a veces hay informes donde dice, pero acá el psicólogo le preguntó, no le preguntó, sino que a veces el menor, cuando va, habla. Porque a veces no siente el tema de confianza y de repente con sus padres, con otras personas, pero con el psicólogo sí. O de repente vino sí por un tema de violencia sexual que denunció su papá, su mamá, su tía, el profesor, el director, porque también hay casos así. Hemos tenido muchos casos emblemáticos así que nos hemos detectado a través de nuestros promotores de distintos colegios en nuestra región. Entonces estos niños van, no escarbamos, pero hay algunos que se sienten en confianza y sienten aliviados de que los vamos a proteger y que ya este agresor ya no va a tener acceso y nos cuentan. Evidentemente tenemos que plasmar con lo que hemos encontrado. Ahí nosotros también, ¿qué hacemos, no?
Conocer los factores de riesgo y de protección, como mencioné, conocer si se encuentra emocionalmente a consecuencia del trauma sufrido para determinar la atención especializada, evitar el síndrome de retracción. Los niños, niñas, adolescentes que sufren un tema de violencia sexual generalmente se retractan. ¿Qué es lo que sucede cuando denuncian, por ejemplo, al papá, al primo, al hermano y dentro del mismo núcleo? Se rompe el tema de la armonía familiar. ¿Y a quién culpa? Cuando es víctima, ¿no? Pero la realidad es que a veces hay madres o algún familiar X que va y le hace violencia psicológica y por tu culpa nos vamos a quedar sin el papá. Por tu culpa ahora tu hermanito se quedó sin su papá porque era el padrastro. Ahora nos vamos a quedar solos. Ese niño que siente, fuera de lo que ya pasó, se siente culpable que por él se rompió la familia. Entonces, ¿qué hay? Si nuestro esposo hubiera quedado callado, las cosas seguirían mejor. No hubiera pasado nada, nadie lo hubiera culpado, se siente más culpable. Entonces se comienza a retratar. Y no significa que no haya pasado el hecho. Y digan, ¿no ves cómo mintió? Porque ahora está diciendo otra cosa. No. Entonces hay que tener siempre en cuenta este tema del síndrome de retractación, que es lo más normal que suceda en temas de violencia sexual. Generalmente la mayoría de los niños y niñas adolescentes tienen este síndrome, porque en su casa no hay una respaldo. ¿Qué hacemos ahí? Cuando nosotros visibilizamos eso, también denunciamos a este familiar, sea malo o no, porque está haciendo lo que se llama violencia psicológica a su niño o niña adolescente. Buscamos una red familiar propicia, o si no, pues en otros casos nos apoyamos con la UPI, ¿no? Para que podamos tener a este menor a un recaudo seguro y lejos de este agresor, y que ningún familiar lo siga violentando de ninguna manera. Siguiente, por favor. Las conclusiones, como mencioné, son tan importantes en un informe psicológico. El diagnóstico psicológico, señalando la afectación psicológica y los tipos de afectación. Como mencioné, la afectación psicológica es una, y sí o sí, tiene que ver la parte emocional, cognitiva y conductual. Y obviamente relacionados al hecho de violencia, a ese último hecho de violencia por el cual ha tenido el motivo de consulta, por el cual ha ido con su oficio, el último hecho denunciado. Ese es el que nosotros estamos haciendo la evaluación y por lo cual vamos a tomar una conclusión. El hecho de o evento de violencia o conjunto de situaciones que originan ese diagnóstico psicológico. Personalidad, características de comportamiento, evaluado considerando acorde al criterio de CIE 10 que ya mencioné, que es el manual de enfermedades que utilizamos todos los profesionales de la salud a nivel mundial. Si hay vulnerabilidad o riesgo del evaluado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Como ya mencioné, tiene que tener los tres indicadores. El hecho violento, tenemos que ver la frecuencia, la intensidad con la que se ha dado, la característica personal, que es fundamental, como ya hemos mencionado también adelante, y el tema del riesgo. Está el menor, por ejemplo, ¿no? Tener una persona adulta, si el agresor tiene acceso a la víctima, no tiene acceso a la víctima, la casa es segura, no es segura, cuenta con red o no cuenta con red familiar. Todo eso también va a sumar en el tema de lo que es el riesgo. Si una persona se siente protegida, va a estar más tranquila, pero si una persona no tiene una red, no se siente segura, obviamente la afectación va a ser más fuerte. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? No solamente ver el tema de la protección y sacar al agresor de ahí, hay situaciones donde tenemos que llevar a esta persona que ha sido afectada a un hogar refugio para poder salvaguardar su integridad. En nuestra región aún no lo tenemos, pero trabajamos con el HRT que está en Cañete, de la mano. Lo que necesitamos tener en nuestra región, sería importante tener, es una casa de acogida, porque si bien es cierto, en el hogar refugio temporal hay ciertas normativas donde la persona que ingresa voluntariamente está privada de su libertad. No tiene celular, no puede recibir visitas, hay una serie de normativas. ¿Saben por qué? Si todos queremos tener celular, ¿no? ¿Qué pasa si esta víctima entra con un celular, un HRT? No le estamos dejándole la puerta abierta que al agresor le venga la etapa del luna de miel y diga, perdón, yo no lo voy a volver a hacer. ¿No sucede? Y luego
se amistan, quiero retirar, y que no pasó nada, y vuelve el ciclo de la violencia. ¿Qué pasa si de repente la familia no le da un buen soporte? Porque hay mujeres también machistas, cuando una sociedad así. Tú lo elegiste, es tu esposo, mira que vas a dejar a tus hijos y tus hijas sin su papá, tienes que regresar con él, por eso no hay visitas, por eso no hay un tema celular. Y en estos HLT hay un personal especializado que va a estar con esta persona para darle el soporte, para ayudarla, para que pueda estar tranquila y pueda resolver. O sea, todo tiene una razón. Pero ¿qué necesitamos también un tema? De que a veces esta persona en nuestra región necesita pasar un día o dos y luego poder viajar ya de repente donde tiene que ir. Entonces sí necesitaríamos un lugar de acogida, algo temporal. Eso también estamos viéndolo ya a través de las instancias regionales, provinciales y distritales para tener estos centros de acogida para estas víctimas de violencia. Siguiente, por favor. Y el tema de las recomendaciones. Son las indicaciones que propone el psicólogo, que viene de las conclusiones para la recuperación de la salud mental y emocional de la persona evaluada y protección de la persona afectada. ¿Qué podemos recomendar? Podemos recomendar que vaya a tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico. También podemos pedir, de repente, si estamos hablando de un tema, por ejemplo, de violencia económica patrimonial, podemos sugerir que se haga una medida de que le puedan mandar una pensión temporal hasta que pueda hacer el tema de la demanda, ¿no? Para las sugerencias. Y que tenga pues el tratamiento psicológico, el seguimiento adecuado, porque los profesionales de los CEN hacemos seguimiento permanente a nuestras usuarias. Lo hacemos con cada una de nuestras usuarias de manera semanal, mensual y después cada 3 meses. Pero si es un caso donde vemos nosotros que amerita hacer un seguimiento más constante, lo vamos a realizar. Si nosotros también ya tenemos mapeado a todos los casos de tentativa de violencia de nuestra región y hemos creado una estrategia puerta a puerta donde vamos la policía, el servicio de salud, el personal de los CEN y vamos de manera quincenal, conjunta y también de manera bilateral o cada institución sí o sí hacer estas visitas y de esta manera en estos casos de tentativa hemos logrado que no vuelva a haber un hecho de violencia porque han visto el sensor que tiene este respaldo, que estamos protegiendo, entonces ya no ha vuelto a haber un nuevo hecho de violencia. Ahí sería el tema de la ponencia, no sé si tienen alguna consulta, les agradezco. ¿Nadie más? ¿Todo claro entonces? Bueno, para mí ha sido un gusto estar con todos ustedes, de verdad espero haberlos enriquecido con la ponencia y en lo que es el informe psicológico. Lo que sí me gustaría, por ejemplo, aprovechar ahorita que cuando uno va, por ejemplo, te llama para poder ratificarte en un informe y generalmente nos consultan, ¿y cómo sabemos si no ha tenido otra afectación o no es por hechos pasados? Como mencioné, es por el último hecho. Por ejemplo, ¿no? Si en este último hecho yo he encontrado que esta persona tiene una depresión, un episodio depresivo moderado, lo voy a colocar. Pero como psicólogo yo me voy a dar cuenta que en este caso, si por primera vez en su vida tiene depresión, voy a poner episodio depresivo moderado. Pero si yo en mi evaluación me doy cuenta que ya ha tenido otros episodios, voy a colocar que es un trastorno depresivo episodio actual moderado. Eso quiere decir que antes ha tenido otros episodios, que pueden ser por los hechos anteriores, que pueden ser leve, moderado, severo, pero el actual es moderado, severo, leve, y lo voy a colocar, es un ejemplo. Entonces hay muchos temas importantes en lo que es la psicología para que nosotros podamos pronunciarnos y podemos tener tan claro que este hecho ocasionó esta afectación. Pero antes ha podido tener otras cosas que también las podemos visibilizar, pero nos tenemos que pronunciar por ese hecho de violencia, por ese motivo de violencia. Les agradezco su tiempo, su disposición y bueno, también aprovechar e invitarlos a sumarse a la campaña preventiva del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del programa Aurora, que es Actuemos Ya, salvemos a los niños y niñas de la violencia sexual. Justamente estamos hablando de que la data estadística a nivel de todo nuestro Perú ha aumentado mucho desde el tema de pandemia en lo que es casos de violencia sexual. Entonces, nuestra región no es ajena y ya nuestros niños no callan, así como las mujeres ya saben sus derechos y por eso no se silencia. Muchos dicen, pero hacemos tanto para luchar contra la violencia, ¿y por qué aumenta la data? Porque ya saben sus derechos, porque ya confían en el acceso a la justicia y se denuncia. Lo que antes estaba normalizado ya
ya no se calla, ya se denuncia. Entonces está confiando estas personas en todos nosotros. Entonces yo les invito a sumarse a esta campaña que se llama Actuemos Ya, salvemos a los niños y niñas de la violencia sexual. ¿Qué implica esta campaña? Que nosotros también, no importa el color político, acá que nosotros podamos conversar con nuestros niños, niñas, adolescentes, donde nos encontremos, en nuestros hogares, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo. Le entregan los celulares, lo están cuidando menores de 13, 14 años. ¿Ustedes saben sus claves? ¿Ustedes saben con quién conversan? ¿Ustedes saben con quién juegan redes sus hijos, hijas? ¿Les han enseñado? Sabemos que los padres de hoy, padres, madres, tenemos que trabajar, ambos. Pero eso no significa que no tengamos calidad de tiempo, que no demos pautas, que no demos estos espacios, que no tengamos las cosas claras para las pautas de crianza, que le dejamos las normas a nuestros cuidadores, sea el abuelito, la abuelita, la nana o la persona que se quede a cargo de nuestros hijos. Nosotros no podemos ser amigos de nuestros hijos, somos padres, madres, somos la autoridad en casa, con amor y firmeza corregir, no con violencia. Supervisar. Yo me sé todas las claves de las redes de mi hijo, que tiene 17 años, tiene 17 años, pero es un menor de edad. ¿Y ustedes por qué no lo van a saber de una menor de 11, 12? Me digan casos, no, es que es su privacidad. ¿Ustedes saben las fotos que comparten en WhatsApp? Ustedes tienen que sí o sí, hay programas. Si les vas a dar un teléfono, el acceso al internet, hay programas para que todo lo que tu hijo hace en ese celular tú no tengas en réplica en el tuyo. Hay el tema de la parentalidad. Busquen, protejamos a nuestros niños. Si ven cambios de conducta, conversemos con ellos. Si los niños tienen conductas regresivas, si ya sabían ir al baño y ya no lo hacen, algo ha pasado. Conversen con ellos. Y también decirle a los niños, niñas, adolescentes que me están viendo, que no callen, que no se dejen manipular, que a veces en las redes pueden decir que tiene su misma edad y no se trata de una persona de su misma edad, se trata de otra persona. Ahora hasta las voces son cambiadas. Entonces es muy importante que tomemos esta reflexión y nos sumemos a esta campaña, Actuemos Ya, salvemos a los niños y niñas de la violencia sexual, y empecemos en casa. Y cada uno de ustedes puede salvar una vida. Si conocen un caso de violencia, no nos callemos y llamemos a línea 100, porque a veces tienen el temor de que denuncio, voy a tener complicaciones. Llamen a línea 100 para que un equipo de los centros de emergencia mujer vayan y validen el caso. Y están salvando una vida. Hemos tenido muchos casos de feminicidio. ¿Cuántos casos de feminicidio creen que tenemos ya en la región? Este año. ¿Alguien? Vamos 7. Vamos 7. Hemos pasado en Chincha, en Ica, en Naja. Y no es la primera vez que ocurre en estos sectores. Cuando muere esta mujer, ¿solo es la vida de esta persona? ¿Sus hijos? ¿Sus padres? El caso de Pueblo Nuevo en Chincha, de esta mujer que falleció, nunca había denunciado, nunca había buscado ayuda, pero las personas de su alrededor conocían. Si hubieran denunciado, si hubieran llamado a línea 100, quizá esta señora todavía continuara con nosotros.